Hola a todos los amigos de la Iglesia Getsemaní, a todos en cualquier parte donde nos estén viendo. Muchas gracias por conectarse. Es mucha alegría poder estar otra vez aquí transmitiendo la palabra del Señor. Hoy quiero iniciar la enseñanza de hoy precisamente con una historia de un hombre que tenía problemas de adicción, problemas con las drogas, y su esposa no lo sabía, y él llevaba ya varios tiempo en este problema y quería solucionarlo, estaba muy avergonzado, pero no podía, hasta que un día tomó la decisión. Esa tarde su esposa iba a salir de su casa por unas diligencias y le dijo a su esposo que regresaría por ahí a las 7 de la noche. Este hombre tomó la decisión esa tarde de tomar todos esos medicamentos y todas esas drogas, todo lo que estaba metiendo a su cuerpo y deshacerse de todo eso. Pero no quería botarlo en la basura de su casa porque seguramente lo iba a encontrar su esposa o alguien más en su casa. Entonces tomó todos estos asuntos y fue buscando el contenedor de basura más cercana a su casa. En algunas partes, en algunos países, la gente no deja las bolsas de la basura al frente de la casa, sino que busca unos contenedores grandes donde la gente deposita allí la basura. Pues este hombre llegó hasta ese contenedor de basura y allí arrojó todo esta droga, todas estas cosas que él se inyectaba y se metía en su cuerpo. Y se alejó de ese lugar sintiéndose muy libre, sintiéndose que al fin estaba pudiendo deshacerse y escapar de todo esto que lo tenía tan atormentado. Se puso en su casa a hacer otras cosas y cuando más tarde miró el reloj eran las 5 de la tarde y él empezó en su cabeza a pensar, bueno, son las 5 de la tarde, mi esposa llega a las 7 de la noche, tengo todavía 2 horas para consumir algo, y tal vez si yo regreso allá al contenedor de basura puedo sacar algo de eso y hacer lo último, por última vez voy a hacerlo. Y regresó, de hecho regresó al contenedor de basura, levantó la pesada tapa y empezó a buscar, a mirar dónde estaba la droga y no la encontró. Entonces decidió meterse dentro del contenedor de basura y allí empezó a revolcar el resto de basura, y cuando la vio, pues con el entusiasmo se metió, como decimos, de cabeza y soltó la tapa del contenedor y cayó dentro del contenedor y la tapa le cayó sobre su pie y lo fracturó. Y el hombre quedó atrapado, literalmente atrapado dentro de ese contenedor de basura y no podía salirse, su pierna adolorida, no le permitía moverse muy bien y allí estaba tratando de solucionar el problema, tratando de abrir la tapa, pero no lo podía conseguir, solamente hasta que alguien pasó por allí y escuchó el ruido y el dolor y la queja de este hombre, lo pudieron sacar. Creo que esta historia es la historia de todos nosotros con nuestro pecado, atrapados en nuestro pecado y sin poder hacer nada. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué hacemos con nuestro pecado? ¿Qué hace usted con su pecado? ¿Qué hacemos los seres humanos con nuestro pecado? ¿Podemos ocultarlo? ¿Podemos negarlo? ¿Podemos minimizarlo diciendo que no es un problema, que al fin y al cabo todo el mundo lo hace? ¿Lo podemos maximizar también, creyendo que es el fin de todo, que hasta aquí llegó nuestra vida? ¿Podemos racionalizarlo, buscarle razones, explicaciones para sentirnos bien y acallar nuestra culpa? ¿Podemos disfrutarlo? ¿Por qué no? Muchas personas les gusta revolcarse en el contenedor de basura de su propio pecado, o otras personas hacen con su pecado simplemente esto, le echan la culpa a otros. Sí, soy pecador, pero la culpa la tuvo la otra persona. Sí, yo hice esto, pero la culpa es de mi mamá, de mi papá, de mi esposa, de mi vecino, de mi hermano. Pero ¿saben qué es lo que la mayoría de los seres humanos hacemos con nuestro pecado? La mayoría de los seres humanos hacemos esto con nuestro pecado.
tratamos de solucionar el problema del pecado por nuestros propios medios. Tratamos de solucionar el pecado por nuestros propios medios. Estamos en una serie que se llama La vida en 6 palabras. Esta serie está basada en la palabra Cristo. Cada una de las letras de la palabra Cristo deriva una palabra que contiene el resumen de lo que es la historia del Evangelio que encontramos en la Biblia. Estas 6 palabras resumen toda la historia de Génesis hasta Apocalipsis que nos enseña el Evangelio de Jesucristo. Y la primera semana vimos la C, creados para tener una relación maravillosa con Dios, y esa es la buena noticia, que fuimos creados para tener una maravillosa relación con Dios. La R es que rompimos, y esa no es una noticia tan buena, es la noticia mala, que nosotros rompimos esa relación maravillosa con Dios por nuestro pecado. Y esta semana las cosas van de mal en peor. La noticia no mejora, la noticia empeora, y es que no hay escape. Porque esta es la letra de esta semana y la palabra de esta semana, la I. Imposible remover nuestro pecado haciendo buenas obras. Imposible para nosotros los seres humanos resolver el problema del pecado haciendo buenas obras. Es decir, tratando de solucionarlo por nuestras propias manos. Estamos atrapados en el pecado y no podemos escapar por nuestros propios medios. Es imposible. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 escribió lo siguiente en la Biblia: ciertamente la gracia de Dios los ha salvado. Aquí nos está dando la clave de cómo podemos nosotros resolver el problema del pecado. Y lo primero que nos dice es que no lo podemos resolver nosotros. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, un regalo de Dios, ni es el resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Tanto el que disfruta de su pecado, el que disfruta revolcándose en el contenedor de basura de su pecado, como aquella persona que trata de resolver el pecado por sus propios medios, están en la misma condición. Ambos están atrapados. Esa es la condición de todo ser humano, atrapados por el pecado. A ambos les es imposible solucionar el problema del pecado por sus propios medios, pero debido a que somos pecadores, egoístas, autosuficientes, orgullosos, pretenciosos, nuestra tentación es pensar que sí podemos hacer algo, que podemos solucionar el problema del pecado por nuestros propios medios. Pero lograr nuestra salvación por nuestros propios medios no es posible. Y aunque seguramente siempre nos estamos haciendo esta pregunta o llevándonos esta idea de que seguramente tenemos que hacer algo, y por eso preguntamos al pastor, leemos la Biblia, consultamos en Google, en YouTube, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Qué tengo que hacer? Porque tendemos a pensar, por esa presuntuosidad, por ese egoísmo, por ese orgullo, creemos que sí podemos hacer algo, pero no es posible. Esa es la mala noticia. No es posible hacer algo para librarnos del pecado. No hay nada que podamos hacer. Estamos demasiado rotos, estamos demasiado quebrantados, estamos demasiado atrapados, estamos demasiado encadenados por el pecado. Y ninguna de nuestras buenas obras podrá compensar nuestras malas obras. Entonces, la peor noticia es que no hay absolutamente nada que podamos hacer para deshacernos del pecado. Y estamos condenados a menos de que alguien pueda y quiera salvarnos. A menos de que alguien sea suficientemente poderoso y nos ame lo suficiente para salvarnos. Ni una sola persona está o estará en el cielo porque haya llegado allí por sus propios medios, haciendo cosas buenas. Solo aquellos que confiaron, solo aquellos que confían en Jesucristo podrán entrar en la presencia de Dios. Los pecados no pueden ser quitados por buenas acciones, como la mayoría de las personas piensan. No, es que yo hice esto malo, pero también hice esto bueno, o me estoy esforzando.
Los pecados no pueden ser quitados por las buenas acciones. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puedo compensar las malas acciones con buenas acciones? Y aquí encontramos el principio bíblico número 1. Nunca seremos lo suficientemente buenos para entrar en la presencia de Dios. Nunca. Nadie estará en la presencia de Dios porque haya logrado ser suficientemente bueno, porque nadie puede ser suficientemente bueno. Apocalipsis 21:27 dice: no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Nuestros intentos de llegar al cielo por nosotros mismos son como intentar cruzar el puente de la Florida, la quebrada de la Florida sin pasar por el puente, es decir, tratando de saltar de un lado al otro. Por mucho que usted salte, no va a lograr pasar al otro lado. Siempre quedará corto. Así sea usted el campeón olímpico de salto largo. ¿Sabe cuánto es el récord olímpico de salto largo? Son 9 metros. Y esos son más de 100 metros, creo yo. Y puede que usted salte 9 metros y yo solamente alcance a saltar 4 metros. Igual nos vamos a matar. El que más haga esfuerzo para saltar de un lado al otro de esa quebrada, de ese pequeño río, no logrará llegar al otro lado, igual se matará. Aunque las buenas obras son importantes para un seguidor de Cristo, porque a través de las buenas acciones nosotros primero mostramos la gloria de Dios, le damos honra y gloria a Dios, pero también mostramos que Dios está actuando en nuestras vidas, y eso los que nos rodean lo van a ver que ha habido un cambio en nuestra vida. Pero recuerde, esas buenas acciones son el resultado de la nueva vida que Dios nos ha dado. No es lo que nos da una nueva vida. No hacemos buenas acciones para que Dios nos compense o nos dé como premio la nueva vida. La nueva vida trae como resultado las buenas acciones. Es como más o menos si usted tuviera la habilidad que no tengo yo de hacer una torta, un pastel, un pequeño pastel, y lo hornea, pero se le quema, pero nadie se ha dado cuenta, y usted trata de solucionar ese pastel quemado, esa torta quemada, colocándole una capa de dulce, un glaseado, y por fuera puede que logre que se vea esa torta muy bonita, pero no ha solucionado nada. El problema interior sigue allí, sigue siendo una torta que nadie se puede comer. Nuestras buenas acciones por sí mismas no nos pueden solucionar el problema del pecado, porque es un problema que está en la raíz, en el interior de cada uno de nosotros. Y las buenas acciones son como ese glaseado que simplemente camufla, esconde lo que hay por dentro. Principio bíblico número 2, porque la ley es un espejo, no una escalera. La ley es un espejo, no una escalera. Miren, nosotros los seres humanos somos tan orgullosos, tan pretenciosos, que creemos que con buenas acciones podemos solucionar el problema de nuestro pecado, que con buenas acciones podemos escaparnos del pecado. Pero también hay otros que pensamos, o piensan mucho, y la gran mayoría de los seres humanos lo hacemos así, pensamos que a través de ciertos ritos religiosos, a través de la religiosidad, podemos también escaparnos del problema del pecado, que siendo muy religiosos. Por eso mucha gente cuando llega a una iglesia generalmente quiere saber, en esta iglesia qué prohíbe, en esta iglesia qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Lo que en el fondo están diciendo o están queriendo saber es, ¿cuál es la lista de cosas que yo debo hacer para poder ser parte del reino de los cielos? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder entrar al cielo, para poder ganarme la salvación? Porque creemos que la religiosidad y el guardar ciertas normas de conducta nos van a dar la salvación. Pero escuche lo que dice Romanos 3:20. Nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado.
La ley expone cuán quebrantados, cuán desordenados, cuán atrapados, cuán esclavizados estamos por el pecado. La ley, es decir, todas esas normas y prohibiciones que encontramos en la Biblia, no fueron escritas, no fueron dadas a nosotros para que haciéndolas lográramos o consiguiéramos la salvación. Todas esas normas, leyes y prohibiciones que encontramos en la Biblia, todas esas reglas, se dieron para que nosotros nos diéramos cuenta de cuán necesitados estamos de que Dios nos salve, de que alguien nos salve. Nos muestra, es un espejo en el cual nos miramos nosotros para ver cuán necesitados estamos de un Salvador. Jesús nos muestra, nos hace conscientes en su palabra de la necesidad de Él como Salvador, porque nuestra condición es lamentable. La Biblia y todas esas leyes que a veces no entendemos son no es para que nosotros nos esforcemos en guardarlas, para a través de eso merecer la salvación. Es para mostrarnos nuestra condición y la necesidad del Salvador. El principio bíblico número 3. Incluso nuestras buenas acciones provienen de motivos egoístas. Por eso es que nuestras buenas acciones tampoco nos pueden dar la salvación, tampoco nos pueden liberar del pecado, porque nuestras buenas acciones provienen de motivos egoístas. A Dios no solamente le interesa lo que usted y yo hagamos, sino los motivos por lo que lo hacemos. Aún las buenas obras que hacemos, muchas de esas están motivadas por egoísmo. ¿Por qué hacemos buenas obras? ¿Por qué hacemos buenas acciones? ¿Para lucir bien ante los demás? ¿Para presumir lo bueno que somos mejores que el vecino, que aquella otra persona? ¿Para presumirle a Dios? ¿Por qué las hacemos? ¿Para sentirnos bien? ¿Por qué las hacemos? ¿Para compensar algo malo que hemos hecho? ¿Por qué las hacemos? ¿Para competir con otras personas en la iglesia, que nos vean que sí somos más consagrados que los demás? Realmente nuestras acciones, cuando provienen de un corazón lleno de egoísmo que busca simplemente impresionar o intenta ganar la salvación, no sirven de nada. El profeta Isaías escribió esto, Isaías 64:6. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todas nuestras buenas acciones, con las cuales a veces presumimos delante de la gente y aún le presumimos a Dios. El profeta dice que para Dios son como trapos de inmundicia, y no voy a profundizar en lo que significa esa expresión trapo de inmundicia, pero imagínense algo que es muy sucio, muy cochino, que huele mal, que se ve mal. Así son nuestras buenas acciones delante de Dios. La mayoría de las religiones están de acuerdo con el Evangelio. La mayoría de las religiones del mundo están de acuerdo con que hay algo malo en el ser humano, hay algo malo en esta humanidad, hay algo que está muy malo y que necesita ser arreglado. La diferencia con el cristianismo es que las demás religiones tienen otra forma de ver la solución al problema más grande del ser humano, que es el pecado. Por ejemplo, en el hinduismo la salvación se logra de una de tres maneras: o el camino de las obras, o el camino del conocimiento, o el camino de la devoción en el hinduismo. En el budismo es a través de las cuatro nobles verdades que enseña el budismo, y a través del Islam es a través de los 5 pilares fundamentales del Islam. Pero en todas estas religiones, muy diferente al cristianismo, no tenemos algo que presentar como lo que tenemos que hacer nosotros para lograr la salvación. En todas las otras religiones hay una escalera que aparentemente puede llevar a las personas al cielo. Una escalera que supuestamente nos lleva al cielo. En todas las otras religiones. En el cristianismo no hay una escalera que nos lleve al cielo, que nos logre conectar con Dios. Pero sí hay una cruz. Sí hay una cruz donde Dios es el que baja a nuestro lado.
el que baja a nuestra condición, el que baja y da su vida por nosotros. El cristianismo no ofrece una escalera, sino una cruz. La solución a nuestro problema del pecado no es intentar, sino confiar. Mire, la solución al problema del pecado, a estar atrapados por el pecado, no es intentar más, no es intentar hacer más buenas acciones, no es intentar cumplir con una serie de requisitos religiosos. La solución es confiar, y empezamos verdaderamente a confiar en Dios, no en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Jesucristo hizo por nosotros, cuando dejamos de intentarlo por nosotros mismos, cuando empezamos a confiar en Él, en lo que Él hizo y en lo que Él nos dice. Y por eso, para aquellos que todavía no han tomado la decisión de confiar en Jesús y seguirlo, para que Él solucione todo el problema del pecado en sus vidas, hoy es el día en que usted puede empezar a decirle: Señor, yo necesito que tú resuelvas mi problema del pecado. No puedo hacerlo y no quiero hacerlo. No quiero seguir haciendo buenas acciones. No quiero seguir intentando a través de la religiosidad. Quiero que tú seas el que me solucione el problema del pecado, porque para eso vino Jesús. Él vino a morir en la cruz para solucionarlo. Y para aquellos de ustedes que ya están siguiendo a Jesús porque han confiado en Él para que Él resuelva definitivamente el problema de su pecado, el desafío es que ahora sus vidas reflejen a través de las buenas acciones que Cristo habita en ustedes, que en Cristo han empezado una nueva vida, porque para eso fuimos salvados. No fuimos salvados a través de las buenas obras, pero sí fuimos salvados para las buenas obras. Quiero leer completo el texto de Efesios 2, del 8 al 10. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es el resultado de las obras, para que nadie se vanaglorie. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo a ellas. Para el apóstol Pablo es claro que la salvación se manifiesta en buenas acciones, que para eso fuimos creados y fuimos salvados por Jesucristo, para que ahora nuestra vida, nuestra nueva vida, refleje a través de las buenas acciones a quién hemos creído, en quién hemos confiado, a quién estamos siguiendo, y dejemos que Él sea el que transforme nuestra vida. Por eso vamos a orar, y yo le pido el favor que con todo su corazón desee en realidad permitir que Jesús sea el que cambie su vida, transforme su corazón y solucione para siempre el problema del pecado. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por lo que tú nos has mostrado, que nuestros esfuerzos, nuestras acciones, por buenas que sean, nuestra religiosidad, nada de esto, Señor, nos puede dar la salvación. Y estamos atrapados por el pecado y tendríamos que seguir así, viviendo y sin esperanza. Pero, Señor, tú no solamente tienes el poder para solucionar nuestro problema, sino que quieres hacerlo y lo has hecho a través de Jesucristo. Por eso oro por cada una de las personas, Señor, que hoy en su lugar donde están abriendo su mente, su corazón, sus vidas a ti, reconociendo que solamente a través de Cristo el pecado, el problema del pecado podrá solucionarse en sus vidas. Gracias, Señor, por venir a través de Cristo a morir en la cruz, para morir por nuestros pecados, pero para darnos vida a través de Él también. Señor, ahora que vivimos para ti, ayúdanos a que nuestra vida refleje nuestras buenas acciones, para que otros vean la gloria tuya en nuestras vidas y que otros sean impactados, Señor, por lo que puedes hacer en una vida que confía en ti. Confiamos en ti, queremos seguirte a ti, porque tú nos has amado, queremos amarte a ti, vivimos para ti, Señor. Recibe toda la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y amigos. Dios les bendiga, que acaben de pasar un lindo día. Chao, chao.